Esta discusión es una tontería, gritó Zapatero golpeando la mesa. La cumbre de Madrid se había quedado en shock, todos presenciando esta explosión diplomática. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, José Luis, ¿realmente quieres defender esto? Esa ira comenzó a temblar. Porque los datos en sus manos estaban a punto de exponer la verdadera situación de España. El Palacio de la Moncloa en Madrid respiraba elegancia institucional esa noche de noviembre. Los salones que habían sido testigos de décadas de decisiones cruciales para España y Europa habían sido preparados meticulosamente para albergar una cumbre de líderes iberoamericanos de excepcional importancia. Los tapices históricos colgaban majestuosamente de las paredes forradas de roble, los candelabros de cristal proyectaban una luz dorada que realzaba la arquitectura clásica del edificio, y en el ambiente flotaba esa solemnidad que solo pueden generar los encuentros entre figuras que han moldeado el destino de naciones enteras. José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba su lugar en la mesa principal con esa presencia serena que había perfeccionado durante décadas de servicio público y diplomacia internacional. Su traje azul marino impecable, su postura erguida pero relajada, y esa expresión que combinaba autoridad intelectual con calidez humana, lo identificaban inmediatamente como uno de los estadistas más respetados de la política española contemporánea. No era solo un expresidente. Era la encarnación viviente de la transición democrática española, el arquitecto de reformas sociales históricas, el diplomático que había navegado crisis internacionales con una elegancia que había convertido su estilo en referencia mundial. Frente a él, en el lado opuesto de la mesa de negociaciones, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba incluso sus encuentros más protocolarios. Su presencia contrastaba notablemente con la elegancia institucional del ambiente, gestos más directos, una energía apenas contenida que parecía fuera de lugar entre tanto refinamiento diplomático. No parecía intimidado por estar en uno de los centros de poder más históricos de Europa. Si acaso, parecía genuinamente interesado en estudiar de primera mano los mecanismos del poder europeo que había analizado teóricamente durante años. La reunión había comenzado con los rituales habituales de la diplomacia multilateral, intercambios de cortesías protocolarias, reconocimientos mutuos de la importancia histórica de las relaciones hispano-argentinas, conversaciones sobre cooperación económica y cultural, y esa danza delicada de respeto institucional que precede a las discusiones más sustanciales. Zapatero se había mostrado en su mejor forma como anfitrión experimentado, compartiendo reflexiones sobre la evolución de la democracia española, describiendo los logros del modelo europeo de integración, estableciendo sutilmente el marco de valores compartidos dentro del cual esperaba que se desarrollara toda la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la discusión derivó hacia modelos de desarrollo económico y social. Zapatero, acostumbrado a que los líderes latinoamericanos mostraran al menos respeto diplomático por la experiencia europea y el camino recorrido por España desde la transición democrática, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por los logros del modelo social europeo ni intimidado por la sofisticación institucional del entorno. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas sobre resultados concretos que sugerían un conocimiento de España que iba más allá de lo que las conversaciones diplomáticas convencionales requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Zapatero decidió impresionar a su invitado con una de las narrativas más sólidas del arsenal socialdemócrata europeo, las conquistas sociales que habían convertido a España en un modelo de progreso y justicia social para el mundo en desarrollo. Presidente Milei, comenzó Zapatero inclinándose ligeramente hacia adelante con esa cadencia profesorial que había perfeccionado durante décadas de liderazgo político. Creo que es fundamental que comprenda las ventajas del modelo social europeo que hemos construido en España. Era el tipo de apertura que Zapatero había utilizado exitosamente con cientos de líderes internacionales, diseñada para establecer el marco de referencia y situar a España en una posición de autoridad moral en la conversación. Durante más de 4 décadas desde la transición democrática, continuó elevando ligeramente la voz para asegurarse de que toda la delegación lo escuchara. Hemos demostrado que es posible combinar crecimiento económico con justicia social, libertad individual con solidaridad colectiva. Los otros miembros de la delegación española asintieron respetuosamente.
Era difícil argumentar contra logros tangibles como la modernización acelerada de España o su integración exitosa en las instituciones europeas, especialmente cuando se estaba sentado literalmente en el corazón del poder que había hecho posibles esas transformaciones. Pero Milei no pareció particularmente impresionado, simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: José Luis, ¿y cómo han evolucionado los indicadores de bienestar de la población española en los últimos 15 años? La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos verificables en lugar de narrativas inspiradoras. Zapatero titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus presentaciones sobre el modelo español fueran recibidas con admiración, no sometidas a análisis empírico detallado. Bueno, respondió con menos seguridad de la habitual. España ha mantenido su compromiso con el estado del bienestar a pesar de las dificultades económicas globales. Sí, pero me refiero a métricas específicas, insistió Milei con la misma curiosidad académica: empleo juvenil, poder adquisitivo, movilidad social. ¿Cómo han evolucionado realmente? La insistencia en datos concretos comenzó a incomodar a Zapatero. No estaba acostumbrado a que cuestionaran los fundamentos del modelo que había ayudado a construir, especialmente no en su propia casa, ante su propia delegación. Mire, presidente, dijo Zapatero, y su tono comenzó a perder la cordialidad inicial. España es una democracia consolidada con instituciones sólidas. No necesitamos lecciones sobre cómo medir el progreso, comillas. Era una respuesta defensiva envuelta en una afirmación de superioridad institucional, el tipo de maniobra que Zapatero había usado durante años para desviar conversaciones incómodas hacia terrenos donde se sentía más seguro. Pero Milei no se dejó desviar ni intimidar. Por supuesto, José Luis. Solo pregunto porque hay algunos datos que siempre me han llamado la atención sobre el modelo español. Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. ¿Te importa si revisamos algunos números mientras hablamos? No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica. Desempleo juvenil en España, datos oficiales del INE. 28.2% en 2024. Uno de los más altos de Europa, leyó con la misma tranquilidad académica. Los números comenzaron a caer sobre el silencio de la Moncloa como gotas de ácido. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo una realidad que contrastaba dramáticamente con cualquier narrativa de éxito del modelo social español. Poder adquisitivo de los salarios medios. Disminución del 12% en términos reales desde 2008. Acceso a la vivienda para menores de 35 años. Solo el 23% puede permitirse comprar una casa. Zapatero ya no podía mantener su compostura diplomática. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido irritación. Presidente Milei, interrumpió con una firmeza que bordeaba la descortesía. Usted está simplificando deliberadamente una realidad compleja. ¿Simplificando?, preguntó Milei con sorpresa genuina, guardando el teléfono en el bolsillo. José Luis, estoy citando datos oficiales de sus propias instituciones. Se dirigió directamente a los miembros de la delegación española, incluyendo a Zapatero en su discurso, pero transformándolo de anfitrión en objeto de análisis. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a un representante de un modelo que celebra sus logros institucionales mientras genera resultados que contradicen sus propios objetivos declarados. Regresó su atención a Zapatero, que permanecía visiblemente agitado por el desarrollo inesperado de la conversación. Porque verás, José Luis, la pregunta que yo me hago es muy simple. ¿Qué tipo de éxito social es ese? ¿Qué tipo de modelo considera una victoria que casi el 30% de sus jóvenes no pueda encontrar trabajo? Zapatero intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Usted no entiende las complejidades de la construcción europea. Esta discusión es una tontería, gritó Zapatero golpeando la mesa con el puño, abandonando completamente la compostura diplomática que lo había caracterizado durante décadas. El estallido fue espectacular. El hombre que durante años había sido sinónimo de elegancia institucional y moderación política,
acababa de perder completamente el control ante una presentación tranquila de estadísticas oficiales españolas. La cumbre de Madrid se había quedado en shock, todos presenciando esta explosión diplomática que nadie había anticipado. Era evidente que habían cruzado una línea invisible, que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la conversación. Pero Milei no se inmutó. Simplemente lo miró directamente con una expresión que mezclaba sorpresa con comprensión. José Luis dijo con una suavidad que resultaba más impactante que cualquier contraataque: ¿realmente quieres defender esto? Comillas. Se dirigió hacia toda la delegación, que observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror diplomático. Señores, acabamos de presenciar algo extraordinario. Hemos visto lo que ocurre cuando las narrativas institucionales se enfrentan a resultados verificables. Regresó su atención a Zapatero, que intentaba recuperar su compostura pero seguía visiblemente afectado. Y la lección, José Luis, es muy clara. En la era de la información transparente, ninguna institución puede sostener indefinidamente narrativas de éxito que contradigan la experiencia real de su población. Zapatero intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta diplomática preparada. Los datos de Milei no eran opiniones que pudiera descalificar ni percepciones que pudiera matizar. Eran hechos oficiales, registrados por las propias instituciones españolas, imposibles de refutar con retórica institucional. Porque verás, continuó Milei, adoptando un tono más educativo, el verdadero problema no son los números específicos. El problema es la incapacidad para reconocer que algo no está funcionando cuando los resultados son evidentes. El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera surreal. Zapatero intentó algunos comentarios sobre contextos europeos complejos y desafíos globales, pero sus palabras sonaban huecas, defensivas, como los últimos ecos de una autoridad que había perdido toda credibilidad en el momento en que había perdido la compostura. Los otros miembros de la delegación española evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico. El colapso público de uno de los diplomáticos más respetados de España, demolido no por ataques personales o confrontaciones políticas, sino por la simple exposición de datos oficiales que contradecían las narrativas que había estado defendiendo. Durante los días siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos diplomáticos de Madrid y las capitales europeas. Los clips del momento en que Zapatero perdió la compostura se volvieron virales en redes sociales privadas antes de llegar a los medios públicos. Pero más dañino que la viralización fue la imposibilidad de Zapatero para explicar el contraste entre sus afirmaciones sobre el éxito del modelo español y los datos oficiales que Milei había presentado. Cada cifra era verificable, cada fuente era oficial, cada afirmación podía ser confirmada por cualquiera con acceso a las estadísticas del INE. Los medios europeos no tardaron en hacerse eco. El día que Zapatero perdió los modales, titularon algunos. Cuando los datos vencieron a la diplomacia, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista argentino había logrado hacer algo que años de oposición política no habían conseguido: sacar de sus casillas al diplomático más elegante de España con estadísticas oficiales. Pero el impacto más profundo no fue mediático sino institucional. En los círculos de poder de Madrid, la historia se convirtió en una anécdota repetida una y otra vez. El momento en que José Luis Rodríguez Zapatero había sido confrontado con la realidad de los resultados de sus políticas y había reaccionado con ira en lugar de con argumentos. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron particularmente difíciles para Zapatero. Acostumbrado a controlar la narrativa de cualquier encuentro diplomático a través de su elegancia institucional y su capacidad de síntesis, se encontró por primera vez con una situación donde los hechos eran tan claros que cualquier intento de reinterpretación resultaba contraproducente. Sus asesores le recomendaron mantenerse en silencio sobre el tema, pero Zapatero no podía resistir la tentación de intentar recuperar terreno. Durante varios días publicó una serie de declaraciones cada vez más complejas, explicando los contextos europeos y las complejidades institucionales.
pero cada explicación generaba más preguntas sobre por qué España tenía el desempleo juvenil más alto de Europa, creando un efecto contrario al deseado. La situación se volvió aún más embarazosa cuando varios medios económicos comenzaron a verificar independientemente las cifras que Milei había citado. El País publicó un análisis detallado confirmando no solo la precisión de los números sobre desempleo juvenil y poder adquisitivo, sino añadiendo datos adicionales que pintaban un cuadro aún menos favorable del modelo social español. El Financial Times, que durante años había elogiado el progreso institucional de España, anunció discretamente que estaría revisando y actualizando su evaluación del modelo económico español. Aunque no mencionaron específicamente el incidente de la Moncloa, el timing no pasó desapercibido para nadie en los círculos políticos europeos. Dentro del círculo íntimo de Zapatero, el impacto fue igualmente devastador. Varios de sus colaboradores más cercanos comenzaron a cuestionar privadamente si el modelo social que habían construido estaba realmente funcionando como esperaban. Si Milei había podido desmontar tan fácilmente las narrativas del éxito español, ¿qué otros aspectos del legado Zapatero no resistirían un análisis detallado? La anécdota se extendió rápidamente por los exclusivos clubs de Madrid donde Zapatero solía ser recibido como un estadista respetado. Ahora, su presencia generaba una mezcla incómoda de curiosidad y lástima apenas disimulada. Los mismos intelectuales que antes competían por sentarse a su mesa, ahora evitaban sutilmente las conversaciones sobre resultados políticos cuando él estaba presente. En Bruselas el impacto fue aún más pronunciado. Los círculos institucionales europeos, donde Zapatero había construido su reputación como uno de los líderes más elegantes de la socialdemocracia, comenzaron a reexaminar retroactivamente muchas de las afirmaciones que había hecho durante años sobre el modelo español. Varios funcionarios de la UE admitieron privadamente que siempre habían sospechado que los indicadores sociales españoles eran menos impresionantes de lo que la retórica oficial sugería, pero que nunca habían tenido acceso a un análisis tan directo y devastador. La prensa institucional europea también tomó nota del incidente. Le Monde publicó un editorial sobre la necesidad de honestidad en el debate europeo, donde, sin mencionar directamente a Zapatero, analizaba cómo los líderes socialdemócratas europeos necesitaban confrontar los resultados reales de sus políticas en lugar de refugiarse en narrativas institucionales. El artículo se convirtió en lectura obligatoria en las principales escuelas de política pública del continente. 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en la Moncloa, su respuesta fue característica. Los líderes más elegantes son a veces los más reacios a confrontar resultados incómodos. Zapatero es un hombre inteligente que había construido su imagen sobre narrativas que los datos no respaldaban. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que los números fueran problemáticos, sino que alguien con tanta experiencia reaccionara con ira cuando se le presentaron datos oficiales de su propio país. Es como si hubiera perdido la conexión con la realidad empírica de las políticas que defendía. Un año después, Zapatero evitaba cuidadosamente cualquier confrontación sobre resultados específicos de políticas en eventos públicos. Cuando coincidía con Milei en foros internacionales, mantenía una distancia respetuosa y evitaba entrar en debates técnicos detallados sobre indicadores sociales. Los analistas políticos notaron este cambio de comportamiento y lo interpretaron como una evolución significativa en el estilo Zapatero. Por primera vez en décadas, el hombre que había construido su marca personal sobre la elegancia diplomática mostraba señales de autocensura cuando se trataba de discutir logros de gestión específicos. El legado de aquella noche en la Moncloa fue duradero y transformador. En las escuelas de administración pública españolas, el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de basar las afirmaciones políticas en datos verificables. En los círculos diplomáticos europeos se estableció como ejemplo de cómo la elegancia institucional no puede sustituir a la efectividad empírica. Pero quizás el impacto más significativo se sintió en una nueva generación de políticos españoles que tomaron nota de la lección. En la era de la información transparente, la credibilidad a largo plazo se construye sobre resultados verificables, no sobre narrativas institucionales.
El momento Zapatero perder la compostura ante datos oficiales comenzó a ser estudiado en facultades de ciencias políticas como ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se confronta evidencia incómoda. Y así, en los salones históricos de la Moncloa, bajo los tapices y candelabros que habían sido testigos de la construcción de la democracia española, se demostró que ninguna elegancia diplomática, por refinada que sea, puede sobrevivir al encuentro con datos que contradicen las narrativas que la sustentan. Esa noche, José Luis Rodríguez Zapatero aprendió la lección más dura de su carrera, que cuando los resultados contradicen las narrativas, ninguna sofisticación institucional puede salvar la credibilidad. Y que la pregunta más simple, ¿están funcionando realmente estas políticas?, puede ser más devastadora que cualquier ataque político. Porque en la era de la transparencia informativa, no hay institución lo suficientemente prestigiosa, no hay diplomacia lo suficientemente elegante, no hay narrativa lo suficientemente sofisticada como para resistir el poder simple pero devastador de los datos oficiales que contradicen el discurso oficial. La lección quedó flotando en el aire de la Moncloa como una advertencia para todos aquellos que construyen su autoridad sobre narrativas no respaldadas por resultados. Cuando alguien tiene acceso a los números reales, toda la elegancia del mundo se vuelve irrelevante. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de basar nuestras afirmaciones políticas en resultados verificables, en lugar de narrativas institucionales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que hasta la diplomacia más elegante debe enfrentarse a la realidad más cruda. Y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de los datos frente a la elegancia diplomática.